Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema insolvencia del deudor y del concurso de acreedores. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca cómo se procede ante la insolvencia del deudor y el concurso de acreedores. En el artículo 2239, para que la insolvencia de una persona produzca todos los efectos que la ley le atribuye, es necesario que esté declarada judicialmente. Es decir, si el juez no declara la insolvencia, no va a tener los efectos jurídicos que esperamos. El artículo 2240 dice: el Estado y los municipios nunca pueden ser declarados en estado de insolvencia. El artículo 2241 establece que siempre a solicitud de un acreedor se justifique que los bienes del deudor son insuficientes para cubrir sus deudas, procede la declaración de insolvencia, aunque solo haya un acreedor y la apertura del concurso desde que hubieren dos o más. La insolvencia se presume por el hecho de no presentar el deudor ni aparecer inscritos en el registro de la propiedad bienes suficientes en que practicar el embargo. El acreedor a cuya solicitud se hubiere hecho la declaración de insolvencia, si no se presentare otro acreedor que motivare la apertura del concurso, podrá perseguir los bienes existentes de su deudor y ejercitar todas las acciones que le competen. El artículo 2242 establece que para tener el derecho de pedir la declaración de insolvencia, eso es importante, es necesario legalmente que conste que el solicitante es tal acreedor y que su crédito es exigible. El artículo 2243 dice que el estado de insolvencia, una vez declarado por el juez y mientras no se justifique ser de época más reciente, se presume haber existido 30 días antes a la fecha en que se solicitó la declaración. Puede retrotraerse hasta 3 meses como prueba de que la insolvencia era anterior. El artículo 2244 establece que si se distinguen para los efectos legales 3 clases de insolvencia, puede ser la insolvencia excusable, la insolvencia imprudente y la insolvencia fraudulenta. El artículo 2245 dice que son insolventes en la primera clase, es decir, los excusables, ¿verdad? Los que por infortunios casuales e inevitables sufren disminución de su capital al momento de no poder satisfacer del todo o parte de sus deudas. Estamos hablando de los que tienen una excusa de ser insolvencia. Toda insolvencia se presume de segunda clase, mientras no se prueben hechos por los cuales debe colocarse entre las de primera o tercera clase. El artículo 2247 dice: son insolventes de tercera clase los que, conociendo ya la insuficiencia de sus bienes, ejecuten cualquier, estamos hablando de la insolvencia fraudulenta, entonces ejecuten cualquier acto que mejore la condición de alguno o algunos de sus acreedores respecto de los demás que tengan al ejecutar el acto. Los que dolosamente procuren de algún modo, antes o después de hallarse legalmente en estado de insolvencia, defraudar los derechos de sus acreedores. Y los que no expliquen razonablemente el destino o paradero de las cantidades de dinero o bienes de que hubieran dispuesto en los 3 meses anteriores a la solicitud de la declaración de insolvencia. Y los que tengan también contra sí algún crédito o créditos procedentes de haber aplicado y consumido para sus negocios propios fondos, efecto o bienes de cualquier clase, ajenos encomendados en depósito, administración o comisión o tenidos por otro título semejante. Estamos hablando de que esta es una insolvencia fraudulenta. Y los que tengan contra sí algún crédito o créditos procedentes de estafas u otros actos fraudulentos. Los que otorgaren también contratos simulados en perjuicio de los acreedores. Para los efectos de este último numeral, se presume simulada la venta o hipoteca que verifique que el deudor del plazo vencido, aunque no esté requerido judicialmente de pago,
de todo o parte considerable de sus bienes raíces o semoventes, si hubiere quedado en descubierto para la completa satisfacción de su crédito y no apareciere en efectivo o en otra especie el valor en que hubiere sido enajenado o grabado. La venta o hipoteca en estos casos se declarará nula a solicitud del acreedor, quien podrá perseguir los bienes aunque se hallen en poder de un tercero más poderoso. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de una venta simulada o una hipoteca, ¿ah? Y de un deudor que ya tiene plazo vencido, ¿verdad? Aunque todavía no lo haya requerido el juez judicialmente de pago. Ahora vamos a hablar, son cómplices en la insolvencia fraudulenta. A ver, vamos a ver quiénes son cómplices en una insolvencia fraudulenta. Uno, los que habiéndose confabulado con el deudor para suponer créditos contra él o aumentar los que efectivamente tengan sobre sus bienes, sostengan tal suposición al legalizar su crédito. Estamos hablando de una insolvencia fraudulenta. Están simulando, ¿verdad? Créditos contra él, contra el deudor. Segundo, los que de acuerdo con el insolvente alteren la causa de su crédito con perjuicio de los otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de insolvencia. Y también son cómplices los que con ánimo deliberado auxilian al deudor para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos. Y los que después de publicada la declaración de insolvencia admitan endoso o cesiones de crédito que haga el insolvente o entreguen a éste las pertenencias que de él tengan, en vez de entregarlas al administrador legítimo de la masa. Todos esos son cómplices de insolvencia. Como quinto, los que negaren al legítimo administrador la existencia de los efectos que obren en su poder. Y los acreedores que hagan conciertos privados con el insolvente y que redunden en perjuicios de los demás acreedores. ¿Ah? También los acreedores están en privado, ¿verdad? Algunos tratando con el deudor en perjuicio de los demás acreedores. Y los dependientes, corredores o comisionistas que intervengan en las negociaciones que el insolvente declarado haga respecto de los bienes de la masa. Y 8, los que acepten enajenaciones e hipotecas simuladas que haga el deudor, lo mismo que los cartularios, estamos hablando de los notarios y testigos que a sabiendas autoricen. Y como noveno, los que ejecutaren respecto a la insolvencia fraudulenta cualquier acto conforme al Código Penal, lo constituyan también cómplices del fraude. Los cómplices en la insolvencia fraudulenta serán condenados civilmente a reintegrar los bienes sobre cuya sustracción hubiere recaído la complicidad y también a indemnizar los daños y perjuicios fuera del castigo que les impone el Código Penal. El artículo 2250 establece que la declaración de insolvencia trae consigo la inmediata ocupación de los bienes, ¿verdad? Y papeles del deudor y da acción al acreedor para acusarle penalmente como deudor punible, con solo la calificación de fraudulento hecho por el tribunal. O sea, al declararlo judicialmente el juez, un acto fraudulento inmediatamente le puede caer, ¿verdad? Una pena. El artículo 2251 establece que la insolvencia de los comerciantes pues se va a regir de acuerdo al Código de Comercio. Vamos a pasar a ver el siguiente tema, que son los efectos de la declaración de insolvencia y de la apertura del concurso. El artículo 2252 establece que desde la declaración de insolvencia el deudor queda de derecho separado e inhibido de la facultad de administrar y disponer de los bienes que le pertenezcan y sean legalmente embargables. Esta facultad corresponde a su acreedor o acreedores en el caso, pues.
En caso de concurso, han de ejercerla por medio del procurador nombrado al efecto. La disposición anterior no comprende los bienes que el deudor pueda adquirir pendiente el concurso por medio de su trabajo o industria. Estamos hablando del conocimiento. Cuando los bienes embargados sean suficientes para solventar sus deudas, ni los que le vengan ni los que le vengan en virtud del legado, es decir, que él los reciba por una herencia o donación, que se le haga a condición que no puedan perseguírsele sus acreedores. El artículo 2253 dice que todas las disposiciones y actos de dominio o administración del insolvente sobre cualquier especie y porción de los bienes a que se refiere el primer párrafo del artículo precedente, después de publicado en el periódico oficial la declaración de insolvencia, son absolutamente nulos. En el artículo 2254 establece que también son nulos si se hubiera ejecutado o celebrado después de existir la insolvencia legal, conforme al artículo 2243. Estamos hablando de que después de declarado insolvente al deudor, todo acto que él realice es nulo. Cualquier acto o contrato del deudor a título gratuito, y los que, aunque hechos a título oneroso, deben considerarse como gratuitos en atención al exceso de lo que el deudor hubiera dado por su parte como equivalente. La constitución de una prenda o hipoteca o cualquier otro acto o estipulación dirigida a asegurar los créditos contraídos anteriormente o a darles alguna preferencia sobre otros créditos también quedan nulos. El pago de deudas no exigibles por no haberse cumplido su plazo o condición, y el pago de las deudas vencidas que no se hayan hecho en moneda efectiva o documentos de crédito mercantil. El artículo 2255 establece que a menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse, estamos hablando de requerir al acreedor o recibir parcialmente las prestaciones a que consista la obligación. Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Entonces son anulables, ¿verdad?, a solicitud del procurador del concurso o de cualquier acreedor interesado, todas las enajenaciones de inmueble y la cancelación o constitución de un derecho real sobre ello, la cancelación de documentos u obligaciones no vencidas y la constitución de prendas para garantizar obligaciones contraídas o documentos otorgados por el insolvente, siempre que éste hubiere ejecutado o celebrado cualquiera de los referidos actos o contratos, después de existir la insolvencia legal, confesando haber recibido el bien, valor o precio de ello, y la otra parte no compruebe la efectiva entrega de dicho bien, valor o precio. Tratándose en el caso del cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente, hermanos consanguíneos o afines del insolvente, la nulidad a que se refiere el artículo anterior se extiende a los actos o contratos ejecutados o celebrados en los 2 años precedentes a la declaración de insolvencia. Y para que no proceda esa nulidad, el interesado tiene que probar, además de la efectiva entrega del bien, el valor o precio, ciertas circunstancias de las cuales se puede deducir que al tiempo del acto o contrato no conocía la intención del insolvente de defraudar a sus acreedores. El artículo 2258 dice que son también anulables a solicitud del procurador del concurso o de cualquier acreedor interesado, sin restricción, los actos o contratos en que ha habido simulación en los términos del artículo 2220. Y también son anulables las enajenaciones a título oneroso o gratuito cuando la otra parte hubiera sabido que el deudor ejecutaba el acto celebrado o celebrado el contrato con el fin de sustraer el bien a su valor total o parcial de la persecución de sus acreedores.
Los precedentes, en el artículo 2260 dice que las precedentes disposiciones sobre la nulidad y rescisión de los actos y contratos del insolvente se aplican también a los que su heredero hubiera ejecutado o celebrado respecto de los bienes mortuorios, desde la muerte de aquel hasta la declaración de insolvencia de la sucesión. El artículo 2261 nos dice que el primer adquirente no se encuentra en las condiciones exigidas para que la acción rescisoria pueda ser ejercida contra él. No pasará esta contra el subsiguiente propietario a menos que la enajenación primera no hubiera servido sino como medio de disimular el fraude. Tiene que existir un fraude. El artículo 2262, si la acción fuera admisible contra un adquiriente, pasará también contra aquel a quien transmita su derecho a título gratuito y a un título oneroso, cuando el sucesor hubiera conocido al verificar la adquisición la complicidad transmitente en el fraude del deudor. El artículo, es decir, estamos viendo de que el adquiriente, ¿verdad? Tiene conocimiento del fraude, es cómplice. El artículo 2263, acordado en una junta de acreedores, no entablar las acciones de rescisión o de nulidad a que se refieren los artículos anteriores, entonces puede hacerlo cualquiera de los acreedores que no formaron la mayoría, pero debe citarse a los demás que no votaron contra la demanda, por si quieren constituirse parte en el juicio. Estamos hablando de un concurso de acreedores. La sentencia que en este recaiga perjudicará a todos los acreedores del concurso, pero las ventajas de la rescisión o de la nulidad solo los aprovechará en el sobrante que quede después de cubrirse íntegramente el crédito. Es decir, están pagando lo que se debía, ¿verdad? De aquellos acreedores que se han apersonado en el juicio durante la primera instancia antes o del tiempo de abrirse a prueba. Estamos hablando que primero en tiempo, primero en derecho. Se le va a pagar a los primeros que vayan llegando a concursar, a los acreedores que vayan concursando. El artículo 2264 dice: cuando la acción de nulidad o rescisión se entablare por el procurador del concurso, cada uno de los acreedores, representando su propio derecho, con independencia del procurador, puede apersonarse en el juicio, coadyuvando a las gestiones de él. En el artículo 2265, en los negocios que estén pendientes con el insolvente, al declararse la insolvencia, si ni él ni la otra parte han cumplido total o parcialmente sus obligaciones, entonces los acreedores del insolvente tienen el derecho, pero no la obligación de tomar el lugar de este. Si los acreedores no quieren tomar el negocio, el que contrató con los insolventes no tiene otro reclamo que el de los daños y perjuicios. El artículo 2266 establece que en toda obligación del insolvente que no consiste en el pago de una cantidad de dinero, el otro contratante no puede exigir el cumplimiento de lo estipulado, sino los daños y perjuicios que le ocasione la falta de cumplimiento. El artículo 2267 establece que en todos los casos en que un negocio se resuelva por la declaración de insolvencia, el contratante solo puede reclamar y liquidar sus daños y perjuicios como el acreedor del concurso, excepto que tenga garantía mobiliaria o hipotecaria a su favor. El artículo 2268 dice que al calificar y liquidar dichos daños y perjuicios, te estás pagando los daños y perjuicios, entonces se considera la falta de cumplimiento como el resultado del cambio de circunstancia en la persona del deudor. El artículo 2269 dice que desde la declaración de insolvencia cesan de correr contra el concurso los intereses de crédito que no estén asegurados con garantías mobiliarias, hipotecarias y aún los acreedores pignoraticios o hipotecarios. No podrán exigir los intereses corrientes sino hasta donde alcance el producto del bien sobre la cual se ha constituido la garantía. Estamos hablando de que se le va a pagar a todo el mundo hasta donde dé la cobija. El artículo 2270, en virtud de la declaración de insolvencia, se tiene por vencidas todas las deudas pasivas del insolvente, cuando los acreedores hipotecarios
o pignoraticios quisieren aprovecharse del vencimiento del plazo por el hecho del concurso, no podrán cobrar fuera de él. El artículo 2271 establece que entre los créditos del insolvente como fiador subsistirá el beneficio de excusión, ¿verdad? Aunque éste lo hubiera renunciado y el deudor, aunque el plazo esté por vencerse, debe pagar o reemplazar la garantía. El artículo 2272 respecto de las letras de cambio, libranzas, pagarés a la orden y otros documentos de cualquier naturaleza, solo serán aplicables las disposiciones de los dos artículos anteriores, en el caso de que el insolvente sea quien aceptó la letra o giró la letra no aceptada, o quien expidió la libranza, a quien suscribió el pagaré a la orden o documento semejante. Pero si el insolvente no es más que el endosante, el tenedor de la letra, libranza o pagaré, no podrá exigir el pago antes del término ni garantía de que vencido este se verificara el artículo 2273 establece que desde la apertura del concurso y mientras no se termine, los acreedores del concurso no pueden iniciar ni continuar separadamente procedimientos judiciales para el pago de sus respectivos créditos. Es hasta que termine el concurso. Entonces, contra el insolvente y los bienes del concursado. Muchas gracias. Hemos terminado este tema. Pasen muy buenos días.